Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 5 de septiembre de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, el espacio de cine. Bueno, y más que de cine es de series, porque vienen tres y las tres son series. Las tres buenas, además. Esa es la ventaja, que hoy el cine ya no solo se sirve en las salas y en largometrajes, sino que se sirve también en series, algunas interminables, por cierto, pero otras son interminables y muy buenas, otras interminables e insoportables, pero por lo general, sobre todo las últimas que están saliendo en plataformas de vídeo a la demanda y demás, suelen ser bastante buenas, algunas auténticas obras maestras, vamos. Hoy no sé si calificar como obras maestras lo que tenemos hoy, pero están las tres muy bien. Bien, en el caso de que queráis participar en el Contraplano, cosa que a mí me encanta que hagáis, que me traigáis películas o series, como hoy, documentales también, anuncios de televisión, o bueno, ahora ya de televisión poco, de estos que ponen en YouTube, algunos son muy buenos, por cierto, pues yo encantado, y los contraescuchas también, porque me consta que muchos toman nota de las películas y las series que se recomiendan en el Contraplano, pues para enriquecer su experiencia vital y poderse comprar un DVD o verlo a través de HBO, de Netflix o de Amazon Video y pasar un buen rato. Bien, en el caso de que queráis participar, no tenéis más que enviar una nota de voz de entre 1 y 3 minutos de duración aproximadamente al siguiente número de WhatsApp. Apuntadlo bien, es el 690 827909 con el más 34 delante en el caso de que estéis fuera de España. Ya os he dicho la duración de 1 a 3 minutos y puede durar 4 tampoco pasa nada. Y lo importante, esto es lo más importante de todo, no tiene que tener mucho ruido de fondo. Es decir, no tiene que haber tráfico rodado ni nada por el estilo, ni una obra, porque al final pues se escucha la obra y no se escucha a quien se tiene que escuchar, que es al contraescucha contándonos lo que nos tiene que contar, vamos, su serie o su película. Bien, pues dicho esto y con el número facilitado, pasamos ya directamente al contraplano. Empezamos con Patricia, que es una contraescucha de Valencia, que nos trae pues la serie de la semana o la película de la semana, que está muy bien, por cierto. Es una de las series de moda de los últimos años. Seguramente muchos la habréis visto. No sé si todas las temporadas, llevan 3, pero por lo menos la primera, porque es raro encontrar a alguien que no haya visto Stranger Things. Es una de estas series de las que, bueno, que tenía unos cuantos años. Estamos en 2020, es una serie que tiene 4 años, por lo menos la primera temporada, pero ha sido un boca-oreja completo. Yo creo que casi nadie la vio al principio porque se la hubiese encontrado en Netflix, sino porque se lo había recomendado alguien asegurándole que le iba a gustar, y efectivamente, la serie está bastante bien. De cualquier manera, vamos antes de nada a escuchar a Patricia. Seguro que los fans de esta serie ya saben la que voy a recomendar para el contraplano. Y sí, es Stranger Things. Bueno, con 64 millones de visualizaciones en tan solo 4 semanas, la temporada 3 ha hecho historia al convertirse en la serie más vista en la historia de Netflix. La descubrí ahora 2 meses, porque curiosamente me la pidió mi hijo de 11 años. Y bueno, yo primero la vi sola y no me pareció muy apropiada para menores. Pero si algo han trabajado muy bien estas plataformas es el terminar un episodio con el suficiente suspense como para querer ver el siguiente. Y así lo hice, ya que yo fue cogiendo cuerpo y alma, y poco a poco me fui dando cuenta de la calidad del guión, las innumerables referencias a los años 80, cuidadosamente seleccionadas, y que era una manera también perfecta para compartir con mis hijos la época de mi infancia. Y bueno, como no podía ser de otra manera, nos enganchamos a sus 3 temporadas y esperamos impacientes el estreno de la 4ª para finales de este año. El merchandising ya está en marcha y Primax ha dado el pistoletazo de salida. Nosotros ya tenemos la gorra, la camiseta, la sudadera, los Funko Pops. Bueno, los creadores de esta magnífica serie estadounidense de suspense y ciencia ficción son los hermanos Duffer. Se estrenó el 15 de julio del 2016, la primera temporada, la segunda en el 17 y la tercera hace relativamente poco, el 4 de julio del 19. Al principio no lo tuvieron fácil porque fue rechazada por alrededor de 15 cadenas de cable porque sentían que el argumento estaba centrado en los niños y que no iba a funcionar en adultos, y pidieron que lo convirtieran o bien en un espectáculo infantil o que se centrase la investigación paranormal en Hooper y Joyce, pero ellos se negaron. Bien que hicieron.
Y bueno, la historia se sitúa en el pueblo de Hawkins, en Indiana, durante los 80, cuando un niño de 12 años desaparece misteriosamente. Y poco después aparece una niña con poderes telequinéticos que se encuentra con los 3 niños amigos del desaparecido y los ayuda en su búsqueda. A partir de ahí, la serie recuerda constantemente a E.T., Cuenta conmigo, o Los Goonies. De hecho, el propio actor Sean Astin de Los Goonies participa en la segunda temporada. Pero también hay muchas referencias de películas de sus directores favoritos, Steven Spielberg, Wes Craven, John Carpenter, George Lucas, como las películas Terminator, Alien, El Exorcista, Encuentros en la tercera fase, La Cosa, La Niebla, Tiburón. El escritor Stephen King estaba, claro, obviamente presente también. Y el ritmo y la atmósfera que se crea es el escenario perfecto para narrar diferentes historias que se van entrelazando al final de cada temporada. Y ayuda muchísimo el papelón que tiene la actriz principal, que es Winona Ryder. En la tercera temporada se incorpora Maya Ray Thurman, que es hija de los famosos actores Uma Thurman y Ethan Hawke. Y bueno, la serie está llena de homenajes, tanto en el cine como su buen gusto musical. La banda sonora está compuesta por los músicos Kyle Dixon y Michael Stein. Y bueno, pues también hay canciones como The Clash con su Should I Stay, Should I Go, The Police, Every Breath You Take, Peter Gabriel, The Division. Si queréis saber más sobre esta serie, se ha publicado la guía oficial de las 2 primeras temporadas, Stranger Things Mundos del Revés, o a través de Stranger Things. También hay un documental muy bueno. Recomiendo ver el documental entero. Pero bueno, el episodio 6, Monstruos, ahí aparece la serie. El documental es de James Cameron y se titula Historia de la ciencia ficción. Bueno, si no habéis visto la serie y os he despertado la curiosidad y la queréis ver, espero que la disfrutéis tanto como nosotros, añorando esta época tan especial que fueron los 80 de nuestra infancia. Un saludo, un abrazo para todos los oyentes. Esta de Stranger Things es una buena serie. Yo solo he visto la primera temporada, eso sí, no puedo hablar de las otras 2. Y la verdad es que la primera temporada me gustó. Me dijeron, como os he dicho antes, boca oreja puro, me dijeron que me iba a gustar. En el caso de Patricia, pues la cosa se ve que también funcionó del mismo modo. Por cierto, Patricia, lo de que decía al principio del programa del ruido de fondo, he hablado del tráfico rodado, pero también vale con la televisión por detrás. Ya sé que has querido ambientar el mensaje, pero hay algunos segundos de tu mensaje, que era largo, por cierto, en el que se montaba la música sobre lo que estabas contándonos, que era mucho más interesante que esa música. Total, para oír música, pues ya tenemos el contrapunto o qué sé yo, Spotify. Bien, volviendo sobre el tema, a mí Stranger Things me la recomendaron porque dijeron que era seguro, que además teniendo la edad que tengo me iba a encantar, porque está ambientada en los años 80 y los protagonistas son niños. Claro, en principio yo ya no soy un niño, de hecho mi niñez queda bastante lejos, pero yo sí fui niño en los años 80. Además, la niñez la tengo perfectamente enmarcada en esa década. Empecé la década con 6 años y la terminé con 16. Así que fue efectivamente la década de mi infancia en todos los aspectos. Tengo de los años 70, que es cuando nací, tengo muy pocos recuerdos y por supuesto no recuerdos sociales. Tengo en todo caso son recuerdos perdidos, fragmentarios de mi familia, de mi madre y cosas así, pero no recuerdo cómo era lo más allá de lo que era mi casa de los años 70. En cambio ya los 80 sí recuerdo perfectamente, ya veía la televisión, salía a la calle, etcétera. Por lo tanto es la primera década que recuerdo, que tengo en el archivo. Tengo imágenes perfectamente definidas y puedo hacer un recorrido pues casi año a año. Bien, los 80 están muy de moda últimamente, como bien sabemos, porque una razón bien fácil de entender, porque los que fuimos niños entonces pues somos ya cuarentones y ya se sabe que la nostalgia tira bastante. Esto no es la primera vez, recuerdo en los años 90, que no sé si recordáis aquella serie, aquellos maravillosos años que la daban por televisión, que eran pues los que en aquel entonces tenían 40 años y que habían sido niños en los años 60. Bueno, pues la serie estaba ambientada en los años 60, se veía mucho tomavistas y todas estas cosas, y que a los que entonces éramos 20 años nos llamaba un poco la atención porque la década esa ni siquiera la habíamos vivido. Y bueno, la serie no estaba mala de aquellos maravillosos años, pero no nos llegaba de la misma manera. Ahora bien, los años 80 pues sí nos llegan porque los que tenemos 40 o 40 y tantos los vivimos y los vivimos como niños. Es decir, los que fuimos niños entonces, tenemos muy presente la década de nuestra infancia.
Y bien, la nostalgia ya se sabe que tira mucho. No es mi caso, ¿eh? Yo, al igual que yo no soy sentimental, soy muy poco sentimental, por no decir nada, soy poco nostálgico. Es decir, que no tengo mitificados los años 80, tampoco los años 90. Bueno, tampoco tengo mitificada mi infancia en sí. No soy de los que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor y estoy continuamente pensando. Voy por Madrid y pienso, pues ahí recuerdo cuando yo era niño. Bueno, a veces me asalta algún recuerdo, evidentemente, pero vamos, no con un sentimiento que se me encoge el corazón ni nada de eso. A ver, ser un niño está bien, es indiscutible, la patria de un hombre es su infancia, que decía el sabio, pero vamos, está lleno también de servidumbres, como ir al colegio y sobre todo comer lo que te dice tu madre, que esto ya se nos ha olvidado y ahora comemos lo que nos da la gana, pero recordad cómo era la vida a los 8 o 9 años, que tenías que comer lo que te ponían en el plato. No sé si se lo siguen haciendo los niños ahora, pero las madres de la generación de mi madre sí que te lo obligaban. Pero bueno, la verdad es que de líneas generales tengo buenos recuerdos de mi infancia, especialmente pues de las películas, los deportes, de los veranos eternos, que en la infancia ya se sabe, ¿no? Empiezan en junio y terminan en el mes de septiembre. La diferencia con esta serie es que la infancia de los niños de la serie y la mía tiene algunos puntos concomitantes, pero no es exactamente igual. La infancia de un niño en Madrid de los años 80, que es lo que yo fui, no era exactamente igual a la infancia de un niño de un pueblo de Indiana, que es donde ocurre la acción de toda esta serie, por lo menos de la primera temporada. No sé si en la segunda lo cambian. A ver, entiendo que en Indiana y en general en las zonas residenciales de los Estados Unidos se aburrían bastante. De ahí todas las películas de Spielberg y de la época, los Goonies y demás, que casi todas están centradas o ambientadas por lo menos en las zonas rurales de Estados Unidos, los suburbs que llaman allí. Y tiene una mala traducción eso de suburb, porque si lo traducimos así, lo calcamos, vamos. Si pues decimos suburbio, un suburbio en español, como bien sabemos, significa barrio bajo, un lugar al que nunca irías y en el que por supuesto nunca ambientarías una historia como por ejemplo E.T. el extraterrestre, que es la película infantil de los 80 Spielbergiana por antonomasia. Pero vamos, eso es un poco el ambiente de Stranger Things, esos niños suburbiales, entre comillas, o suburbiales en el sentido estadounidense del término, de los años 80. Y allí en estos suburbios se aburrían, como se siguen aburriendo, por lo que la vida pues era algo sosa y había que ponerle algo de sal y pimienta. Ya sabéis, extraterrestres, piratas y cosas así. Los niños en Madrid os puedo garantizar que no nos aburríamos en los años 80, teníamos muchos entretenimientos, teníamos el rastro, teníamos los Kinkis, teníamos los músicos del metro, no sé, los punkis de la movida, las verbenas en verano. Vamos, que nuestros entretenimientos eran algo más auténticos que los de los niños estadounidenses de las zonas residenciales. Y además aquí lo bueno es que los riesgos eran reales. Es decir, que si no te andabas con ojo con la bicicleta, pues te pasaba un coche por encima, un autobús, y había que andarse con ojo en los parques, porque bueno, estaban en aquel entonces, no diré llenos, pero sí había litronas rotas. Una litrona era una botella de cerveza, generalmente de la marca Mau en Madrid, en que algunos terminaban rompiéndolas y te veías los cristales por ahí, que eran así de color ámbar, y algunas veces incluso encontrabas jeringuillas, las madres diciendo no las toquéis bajo ningún concepto, en todas estas cosas, y no estoy hablando de barrios bajos, sino de barrios normales en Madrid. Los años 80 hubo aquel problema con la heroína, especialmente en la primera mitad, y bien, pues aquello tenía sus riesgos, y sus riesgos para los niños. Resumiendo, que mi infancia no fue exactamente como la de Stranger Things, pero sí es cierto que esos niños y nosotros pues teníamos ciertos parecidos, especialmente en lo referente a cultura popular. Veíamos las mismas películas, aquí las veíamos dobladas y por lo tanto nos resultaban muy familiares, escuchábamos a los mismos cantantes, a Michael Jackson por ejemplo, que fue también su década, jugábamos a lo mismo, a las mismas máquinas de arcade, ¿no? Las maquinitas que llamábamos en Madrid o las consolas de la época, que primero fue la Atari, luego posteriormente ya llegó la Nintendo, que se podía jugar al Mario y demás. Esto ya fue a partir de finales de los años 80. Pero vamos, que por lo general en Madrid no necesitábamos tirar de lo paranormal. En la América profunda sí, y esa es la base de Stranger Things, es decir, no es un documental sobre la infancia en los años 80.
de Stranger Things, de hecho, se traduce literalmente como cosas extrañas, nada más, no tiene mucha complicación. La serie está bien hecha además, y es bastante adictiva, eso sí. Si empiezas la temporada, la única que yo he visto por lo menos, la terminas seguro, porque el director se las apaña para dejarte con la intriga. Además te deja hasta el último episodio, que es, por cierto, el último episodio de la primera temporada es bastante conclusivo. Lo que demuestra, es decir, piensas que ya no va a venir más y que se ha terminado la historia. Esto viene a demostrar que los creadores de Stranger Things no tenían todas consigo. Cuando se pusieron con esto, tenía cierto punto experimental, bueno, como todas las series y las películas. Nadie sabe realmente si va a hacer falta una segunda parte, cualquiera que escojamos. Veamos a Rocky, por ejemplo, o a Superman, cuando hicieron la primera. Bueno, el caso de Star Wars es paradigmático. Ahí sí que pensaron que iba a salir la Guerra de las Galaxias, y luego vieron que aquello fue, bueno, que se convirtió en una película de culto en cuestión de meses, y ya es cuando, pues, empezaron a extender el universo de Star Wars. Bueno, pues con esto lo que han hecho es algo parecido. Viendo que la primera serie se viralizó, nunca mejor dicho, y la quería ver todo el mundo, pues han hecho más temporadas. Vamos, no pensaban que la cosa iba a tener semejante éxito y que tal vez no habría una segunda temporada, no habría oportunidad de hacer una segunda, así que más o menos lo cerraron. Pero vamos, sí que ha habido oportunidad. Stranger Things, que se estrenó en el año 2016, la primera de las temporadas, aunque no se puso de moda, por lo menos en España, no se puso de moda en 2016, sino yo creo que un par de años más tarde. Lo que pasa es que, bueno, ya estaba disponible en Netflix y la podías ver desde el principio. La cosa es que se convirtió en todo un fenómeno. Supongo que muchos la habréis visto ya, y se ha convertido en una de las series más celebradas de los últimos años. A ver, llevan ya 3 temporadas y tienen la 4ª, según parece, en el cargador. No tengo ni idea cuándo la van a estrenar. He buscado, de hecho, en Google, pero vamos, no he encontrado ninguna fecha. Luego, respecto al público, a ver, creo que en origen no iba dirigido a los niños, por lo menos esa fue mi impresión, sino básicamente a tipos de mi edad, para explotar la nostalgia ochentera. Pero resultó que a los niños también les gustaba cuando la veían. Vamos, estoy hablando de niños, no de niños pequeños, de 5 años, sino niños de 10 o 12 años, pues también les gustaban, se veían a sí mismos, ¿no? Un chico de 12 años de ahora y uno de hace 35 años, pues la verdad es que mentalmente son iguales. Y luego, a fin de cuentas, tampoco han cambiado tanto las cosas, no nos engañemos, han pasado solo 30 y tantos años. La sociedad de los 80 no es tan diferente a la actual. Por lo menos en Occidente. Evidentemente, si esto se lo cuentas a un polaco o a un lituano, te dirán, no, son 2 países completamente distintos. Un lituano de mi edad, que viese la Lituania en la URSS en el año 85, pues te dirá, no, la Lituania que yo conocí de niño es otra completamente distinta. Pero la España que yo conocí de niño es muy parecida. La España actual han cambiado cosas, obviamente, en 35 años no pasan en balde, pero vamos, en líneas generales no hay grandes diferencias. Tecnológicamente hay muchas cosas, las consolas ya no tienes que jugar con la Atari o con la Nintendo. Bueno, Nintendo sigue existiendo. Lo único que, claro, comparamos el Zelda de aquel entonces y el Zelda actual y son 2 universos distintos. Pero bueno, los niños siguen montando en bicicleta, yendo al parque, yendo a las verbenas. Ya no hay tantos yonkis, no hay apenas, de hecho, como cuando yo era niño. Y tienen que seguir vigilando por si acaso les pasa un autobús por encima cuando van a la bici por Madrid. Y el rastro, bueno, ahora no, porque está la cosa del coronavirus, no puede abrir. Pero vamos, sigue con la misma salud que tenía cuando yo era pequeño. Así que tanto no ha cambiado. Y un niño de 12 años actualmente puede perfectamente ver una historia del año 1900, ambientada en el año 1985 o 1986. Esa es la razón por la que a los niños actuales les gustan los Goonies y les gusta E.T. el extraterrestre. ¿Les parecen? A mí me lo ha dicho algún niño. Esas películas que tanto nos gustaban, pues los Gremlins, qué sé yo, en los años 80 y que nos parecían fascinantes, a los niños actuales les parecen incluso lentas. Pero claro, ya sabéis lo rápido que se ha puesto esto de la imagen en los últimos 20 años. Y luego otra cosa que les llama la atención es como todo es real en el cine, todo es físico. Ellos están acostumbrados pues a universos creados desde cero, gracias a la animación por ordenador, ¿no? Pero bueno, el hecho es que la serie creo que es para todos los públicos hoy por hoy. Además, los misterios son atemporales. Cuando retiras el envoltorio ochentero de Stranger Things, lo que te queda es eso, pues una serie de misterio con
con toques de terror, por supuesto. Vamos, un género clásico que siempre existió y siempre existirá mientras exista el cine. En fin, no os digo, no sigo más, que ya me he enrollado mucho. La tenéis en Netflix por si la queréis ver, por lo menos las 3 primeras temporadas. Y si no la habéis visto porque no os convencía o lo que fuese, echadle un tiento porque estoy convencido que os gustará. Seguimos con Carlos, que nos trae otra serie, una más. Ya os he advertido que teníamos hoy 3 series así seguidas. Esta vez la serie es española y no es novedad porque ya ha pasado por aquí en un par de ocasiones. Hola Fernando, hola oyentes del Contraplano. Les mando una recomendación de una serie española llamada Hierro. La verdad es que me lleva un poco el chauvinismo a esta recomendación porque yo soy natural de la isla y bueno, creo que orgullo aparte y nacionalismo aparte, creo que merece bastante la pena darle una oportunidad, por lo menos al primer capítulo. A destacar, en mi opinión, bueno, lo primero que llama la atención es la fotografía de los paisajes de la isla. La verdad es que están bastante bien aprovechados por el equipo. La trama me ha gustado también bastante, dejan la tensión en los capítulos en un buen nivel todo el rato, a la vez que van resolviendo cosas, y exceptuando alguna escena en la que yo creo que el equipo de guión cruzó la línea ya de lo que es plausible con lo que no. En general creo que está muy bien hilados los personajes, la trama, y bueno, lo dicho, no sé exactamente qué plataforma está, pero creo que merece la pena darle una oportunidad. Está bastante entretenida y me parece que están rodando la segunda temporada. Un abrazo y hasta la próxima. Como os decía antes, Hierro, que es como se titula la serie, ya ha pasado por el Contraplano, lo ha hecho en 2 ocasiones, como he dicho antes, lo hizo el 29 de noviembre del año pasado, de 2019, y el 18 de enero de este año, así que es algo bastante reciente. Podéis ir al archivo, estas 2 fechas, ya estéis en iVoox o en YouTube y podréis encontrarlo ahí, los comentarios del Contraescucha y por supuesto los míos. La serie que se pregunta Carlos, ¿quién la distribuye Movistar Plus y bueno, fue una de las sensaciones del año pasado, recordadlo, todo el mundo hablaba, los aficionados a las series, los seriéfilos andaban encantados con esta serie. Es una serie de 8 capítulos ambientada en la isla del Hierro, de donde toma el nombre. La isla del Hierro es la más pequeña, bueno, la más pequeña, la Graciosa es más pequeña, pero de las islas grandes, de las 7 grandes, es la más pequeña de todas y sobre todo es la menos poblada. También está algo más poblada que la Graciosa, pues que la Graciosa, pues con respeto y todo el respeto del mundo hacia los de la Graciosa, pues es una isla muy pequeñita, vamos, que te la puedes recorrer andando. El Hierro no es tan pequeña, tiene, pues creo que son 1.500 kilómetros cuadrados y 10.000 habitantes, una cosa así. Bueno, el hecho es que es un lugar pequeño y poco poblado y además remoto. Mitad del Océano Atlántico, es la más occidental de todas ellas. Y luego tiene un paisaje que es único, es una isla volcánica, bueno, como todas las Canarias, está muy batida por el viento. Vamos, que el Hierro es un lugar ideal para hacer un thriller, esa es la verdad. Bueno, este es el género que eligieron para esta serie. Y por lo que se ve les ha funcionado a las 1000 maravillas porque ha pasado 3 veces ya por el Contraplano en menos de un año y porque todo el mundo que la ha visto pues te la recomienda y te dice que no, vamos, que seguro. El problema es que todavía tienes que tener Movistar Plus, a no ser que quieras ver las series, como hay gente que las ve a través de otros medios, que por supuesto en este espacio no tienen cabida. Pero vamos, si queréis verla, lo suyo es que os suscribáis a Movistar Plus y veáis la serie. Bien, lo digo no por nada, a ver si me entendéis. Es que el hacer una serie es bastante caro. Y los actores, los directores, los que llevan la fotografía y toda esta gente comen 3 veces al día. Es bueno que nos acostumbremos a pagar por los contenidos. Sobre todo contenidos caros como es una serie, una película, etcétera. Vamos, creo que es algo tan elemental como pagar por una cena cuando vamos a un restaurante. Al tipo del restaurante le ha costado tiempo y dinero preparar la cena y es normal que paguemos por ella.
que si montamos en taxi le vamos la carrera al taxista. Pues en esto pasa exactamente lo mismo. Bien, volviendo sobre la serie en sí, la protagonista es una jueza que está interpretada por Candela Peña, a quien destinan a El Hierro, que es un lugar, como ya os he dicho, pequeño, pues y además con 10.000 habitantes que tiene, pues evidentemente es un lugar en el que nunca pasa nada. Pero esta vez sí que pasan, hay un asesinato muy misterioso en la isla y la jueza tiene que resolverlo. En fin, a partir de aquí pues ya os podéis imaginar. En Movistar Plus la tenéis por si la queréis ver. Bien, vamos ahora con Sergio, que nos trae de nuevo otra serie, esta vez de HBO. Muy buenas, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy quería traerte para el contraplano una serie y esta es Generation Kill, que creo que es de HBO, aunque la verdad es que no estoy seguro. Bueno, la serie trata sobre la guerra de Irak. Te cuenta desde el punto de vista de unos soldados cómo se fue desarrollando la invasión. Y la traigo porque creo que es una serie buenísima, en el sentido de que es, yo creo, lo más realista que he visto nunca con respecto a guerra moderna, porque te enseña que la guerra no es como nos las pintan en otras películas, que no es tiros, muerte, destrucción, correr por aquí y por allá. No. De hecho, esta serie tiene poca acción y de hecho hay momentos en los que incluso te diría que te puede llegar incluso a aburrir, porque te plasma al 100% lo que de verdad vivieron los soldados que fueron a Irak. Cómo, no sé, se peleaban con los superiores, cómo pasaban frío, hambre y muchas más cosas que por supuesto no voy a contar aquí. Y no sé, creo que es súper bueno que a la gente que le gusta las películas y series de conflictos de guerra y tal, que la vean. Son creo que unos 10 capítulos, se ve rapidito más o menos. Y simplemente eso, para que más o menos nos hagamos a la idea de lo que de verdad son las guerras. Bueno, un saludo a todos los oyentes, me encanta este programa. Y un saludo a ti, Fernando, muchísimas gracias por hacer este programa. Nos vemos. Como os decía antes, la serie la produjo HBO y supongo que seguirá en su plataforma. Generation Kill no es una serie moderna, digamos, bueno, es moderna evidentemente, pero no es una serie reciente. Tiene ya unos cuantos años, es del año 2008 y está ambientada en la guerra de Irak, es decir, 5 años antes de que se estrenase la serie. La serie es de 2008, pues la serie se produjo en 2008, está ambientada en el año 2003. Parte de un libro de un tipo llamado Ivan Wright, que, bueno, estuvo en la guerra, pero no estuvo como soldado, estuvo como periodista. Ivan Wright trabajaba para la revista Rolling Stone y se empotró en un batallón de marines que sí estuvo en la guerra. Y de ahí tomaron la idea de este hombre, de Ivan Wright, y se inspiraron para los personajes y para las peripecias que viven estos personajes durante la ocupación de Irak. Vamos, durante la invasión propiamente dicha. La guerra de Irak, concretamente la invasión del país, que esto fue en el año 2003, solo dejó 200 muertos en las filas aliadas, básicamente estadounidenses. 200 muertos en una operación en la que hubo armas, todas las del mundo, tanques, aviones de combate, etcétera, que duró mes y medio además, desde mediados de marzo hasta ya el mes de mayo, pues es muy poco, esa es la verdad. El ejército estadounidense era tan superior al iraquí que aquello fue un desfile militar. Claro, los desfiles militares, una vez acabado el desfile, son aburridos. No hay mucha acción. Los gringos siguieron en guerra posteriormente, después de la invasión, pero tampoco fue una guerra como conocían. No fue la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, ni siquiera una guerra como la del Vietnam. Hubo poca gloria en aquella invasión y sí, en cambio, mucho tedio salteado por operaciones puntuales, como tomar un aeródromo o hacerse con un pueblo en el que la población civil se entregaba sin oponer resistencia. Vamos, el resto ya fue ocupar un país que estaba devastado cuando los estadounidenses se presentan allí y que eso sí tiene dentro un polvorín. Pero vamos, Generation Kill no entra en la ocupación propiamente dicha. Para eso ya es un tema que ya se han ocupado otros directores y se han hecho varias películas, algunas muy buenas, como En Tierra Hostil de Catherine Bigelow o Green Zone de Paul Greengrass, que hablan más o tratan más sobre lo que fue la ocupación propiamente dicha y los problemas de la ocupación de Irak. En esta serie solo se ocupa la invasión en sí,
que es lo que Ivan Wright vio con sus propios ojos, nada más, mientras estaba empotrado en esta unidad de marines. En resumen, la serie está muy bien, supongo que estará en HBO, en la plataforma, quiero decir. Es cortita, tiene solo 7 episodios, es una miniserie, vamos. Pero como es de 2008, pues claro, aparte de la plataforma la podéis encontrar en DVD también. En aquel entonces todavía las series no existían las plataformas, hace 12 años, y o sea, quizá estaba Netflix ya, pero vamos, que no eran desde luego comunes. Y bien, hicieron una edición en DVD que todavía podéis encontrar en Amazon. Os dejo de cualquier manera el enlace en la descripción del programa. Bien, pues ya terminamos. Vamos con Jaume, que trae de nuevo el tema del doblaje, pero esta vez relativo a lo que llamamos el español latino. Hola, Fernando. Tengo una consulta y es de que a raíz que por aburrimiento y tal estaba viendo en YouTube un vídeo de comparaciones, ¿no?, entre el español, entre películas de doblaje del español de Hispanoamérica y el español de España. Y viendo todo esto, pues se me ha formulado una pregunta. ¿Por qué, donde he podido yo mismo analizar por mi cuenta, somos quizá el único país del mundo, comunidad de idioma del mundo en el que hay 2 doblajes del idioma? O sea, estuve investigando y, por ejemplo, en los países árabes solo hay un doblaje. Quiero decir, no es que cada país tenga un doblaje. Luego estuve mirando en países de habla alemana, ¿no?, como, en fin, Alemania, Austria, quizás Suiza entraría ahí, entre otros. Y ahí solo hay un doblaje, no es como que hayan varios, no, solo un doblaje alemán. Lo mismo con Francia, Bélgica y, bueno, también Suiza, Luxemburgo. Y ahí solo hay un tipo de doblajes, que es el francés, solo hay uno, no hay varios, no hay 2 como hay en español. Y creo que en portugués solo hay un doblaje también, que es el de Brasil y ya está. Pero no hay 2, ¿sabes? Y es algo que pensándolo seriamente no entiendo muy bien. O sea, no tendría más sentido de que tuviésemos solo un doblaje. En este caso yo personalmente creo que el que debiera ser sería el de México. Pero bueno, no sé. Creo porque además como que las productoras, o sea, en plan Warner Bros., la Columbia Pictures, etcétera, se ahorrarían mucho dinero, ¿no? O sea, no... Vaya, es que... No sé, somos como los únicos del mundo que hacen eso. ¿Cómo abro ese debate para los oyentes de la Contracrónica a ver qué opinan? No sé. ¿Y tú qué opinas, Fernando? Pues mira, Jaume, el doblaje como tal nace con el cine sonoro. Con el cine mudo no hacía falta doblaje. Todo lo más que había que traducir eran los cartelones que ponían entre escena y escena, o que iban explicando lo que sucedía, y eso era fácil de doblar. Vamos, doblar se traducía sin más ni más mientras un tipo tocaba el piano en el Nickelodeon. Pero en el momento en que los actores empiezan a hablar, claro, si has hecho una película en Estados Unidos en lengua inglesa, pues en el resto del mundo, por lo menos en el resto del mundo que no hablan inglés, no te van a entender. Es decir, que los productores vieron que iban a tener problemas para exportar sus películas, cosa que las películas anteriores, mudas, pues no sé, de Douglas Fairbanks o de Valentino y tal, pues no habían tenido ningún problema. Ahora las estrellas ya hablaban. Y claro, eso podía costarles dinero en términos de mercado. Así que pensaron en Hollywood, que, como en criterio, por cierto, que las películas podrían seguir exportándose sin problema si se traducían y se doblaban a otras lenguas. Lenguas muy habladas, ya en aquel entonces, como el español, el francés, el alemán, el italiano, etc. El español presentaba un problema, a diferencia del francés, el italiano del alemán. El italiano solo se habla en Italia, bueno, en el cantón del Tesino también, pero es que está pegado a Italia. El alemán se habla en un área común, que es Austria, Alemania y el norte de Suiza. El francés sí tiene una comunidad más o menos grande, pero tampoco disparatadamente grande, de francoparlantes en Canadá.
Y los que hablan francés en otras zonas del mundo, como el norte de África, tienen el francés como segunda lengua, no como primera. El mayor número de hablantes de francés está en Francia. El mayor número de hablantes de español no está en España. Entonces, aparte de eso, que es que no es que haya 2 países o 3 o 4 países que hablen español en el mundo, es que hay muchos. Es decir, se hablan 20 y tantos países. Como primera lengua estoy hablando, con una gran variedad de acentos. Así que crearon un español estándar. Estoy hablando de los años 30, que es lo que hoy conocemos como español latino. Vamos, si vas a las películas de Disney de los años 30 o 40, verás que están dobladas en o algunas películas de dibujos animados, Tom y Jerry y estas cosas, verás que escucharás que están dobladas en ese español. Es un español un poco Frankenstein que no se corresponde con acento alguno, con acento real. Es un español sin alma, por eso a mí no me gusta. Nadie habla en español como en español latino, ni en México, ni en Cuba, ni en Chile, ni en Paraguay, ni en Nicaragua, en ningún sitio hablan así, como en las películas. Es una cosa creada, ya te he dicho, Frankenstein, construida. Evidentemente suena más a lo que hablan en Hispanoamérica, entre otras cosas porque no pronuncian la C como la pronunciamos nosotros, pero ningún hispano se va a encontrar a gusto del todo con ese doblaje. Es decir, no hay un solo hispano en el mundo que habla así, salvo los presentadores del informativo de Telemundo, de Univisión. Es el que se emplean las televisiones hispanas de Miami, bueno, y el que emplean los doblajes que se distribuyen en Hispanoamérica. En España, en los años 30, ya sabes que hubo una guerra civil a partir del año 36, y de esa guerra civil salió un régimen dictatorial que una de las cosas que tenía gala era censurar las películas. Bien, para censurar las películas nacionales, pues no había más que enviar, hechas en España, no había más que enviar el guión al censor y tachaba lo que hubiese que tachar directamente, y el guionista tenía que cambiarlo. Claro, el problema era con las películas hechas en Estados Unidos, y es que no podían tacharle las frases de las líneas de guión al guionista. Tenían que intervenir directamente en el doblaje. Así que se empezó a doblar aquí básicamente por motivos políticos, por motivos de censura. Los guiones tenían que ser enviados, los guiones en español, tenían que, una vez traducidos, tenían que ser enviados a la censura previa, y claro, no podías de ninguna manera censurar algo hecho en California, pero sí algo que se había hecho en Madrid o en Barcelona. Y a la vez que luego ya pues se doblaba. Así que bueno, empezaron a hacerse aquí. Luego la censura previa desapareció, posteriormente ya la censura desapareció completamente, pero bueno, ya existía la costumbre de oír a las estrellas de Hollywood en el español hablado. Aquí vamos, el español hablado en Castilla, concretamente. También se creó una especie de español estándar, que es esencialmente el español que se habla en el norte de Castilla. Así es como hablan las estrellas de Hollywood en las estrellas de cine, el español de Valladolid, por decirlo de alguna manera. Hasta la entonación y la manera de la dicción es la dicción castellana, la que tienen los dobladores. Así que bueno, ya no se cambió. Entre medias, pues se había formado una escuela de actores de doblaje excelente, que tienen incluso mejor voz que los actores originales. Y luego está la terminología, que eso es importante. En el doblaje en español de aquí se emplean nuestros términos, nuestros modismos, nuestro uso de la lengua. Los actores se tutean, por ejemplo, no se suelen llamar de usted, y se insultan. Se insultan con palabrotas españolas empleadas en el habla común, palabrotas que tú y yo decimos. Claro, eso acerca bastante la historia y acerca bastante a los personajes. O sea, Clint Eastwood habla como un tipo de Valladolid, ya te digo, y Robert De Niro parece de Salamanca. A mí personalmente me encanta. Por razones fáciles de entender, es que los actores hablan como yo, aunque estén en Chicago. La razón última por la que se ha mantenido, pues yo creo que es porque el mercado español es grande y justifica el gasto. Nada más, es decir, hay un mercado de cine, de salas, de DVD, etcétera, tan grande, bueno, ahora de plataformas digitales, que paga el doblaje, paga la traducción, etcétera. Pero vamos, que espero que nos dure mucho tiempo, ¿eh? No hay cosa más gloriosa que oír hablar a Marlon Brando en una lengua noble y eufónica como la nuestra. Vamos, que luego le escuchas en inglés y parece que está comiendo chicle, accionado así por el pedal de guagua de una guitarra. Bien, yo creo que los mexicanos mexicanos, argentinos, peruanos, colombianos o chilenos deberían exigir que se doblase las películas a su variedad de español. Las harían mucho más cercanas. Le cogerían, te digo ya, un amor bastante más grande a los actores, porque se oirían hablar como ellos, y eso es importante. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, ya damos por concluido el contraplano de hoy, y ya sabéis, os invito a que regreséis por aquí mañana.